hace muy poco, después de ningunearlo desde el fin de año pasado. Así que el tratamiento es más o menos parecido y de todos modos esos sindicatos tampoco pueden continuar en sus tratativas paritarias porque, como digo, hay que resolver lo salarial, pero además quedan un montón de cuestiones laborales y de condiciones laborales y de condiciones que hacen a una mejora salarial también. Pero lo claro acá es que no hay ni siquiera una oferta superadora. La oferta era del 21,5 y era peor la que nos hacían ahora de la que nos habían hecho en diciembre. Inclusive cuando dieron un anticipo a cuenta de las futuras tratativas, eliminaron el retroactivo de enero y febrero, que en principio íbamos a tener un 4,5 y ni siquiera eso nos dieron. Con lo cual tenemos una situación que parece una burla, una provocación hacia los trabajadores del Estado y en particular a los trabajadores judiciales. ¿Me imaginaban que esto podía pasar, teniendo en cuenta que el año pasado también fue muy complicada la paritaria? Sí, fue muy complicada, pero por lo menos el año pasado hubo cierta voluntad de diálogo. Hubo reuniones en la Corte donde participaron los ministros del Ejecutivo, los ministros de la Corte y otros sectores del Poder Judicial. Y este año ni siquiera nos reciben a nosotros y sabemos que hubo reuniones del gobierno con sectores de jueces y con sectores de la magistratura. Entonces creemos que hay realmente un maltrato hacia los trabajadores y un intento de que otra vez tengamos que ajustarnos y perder respecto a la inflación, lo cual creo que es una mala política porque creo que va a tener cada vez más el pueblo en contra y además porque no miden esto, demuestran que no les interesa que la justicia funcione para el justiciable común, para el pueblo y en especial para los sectores más desprotegidos que son los que más necesitan la protección de la justicia. Es casi una ironía que al sector lo que le esté faltando sea diálogo, cuando es el gobierno por ahí que más ha hablado de diálogo en el último tiempo, ¿no? Exactamente, parece una burla, justamente por eso hicimos este cartel en el que demostramos el silencio de la gobernadora e inclusive la represión en muchos casos a los sindicatos que intentaron hablar por parte del gobierno provincial y nacional. Realmente hay una voluntad por avanzar sobre los derechos de los trabajadores. A nosotros inclusive hubo diputados que presentaron proyectos para quitar la feria judicial, aparentemente desconociendo que la feria judicial es una etapa que se utiliza para ordenar un montón de sectores que con el funcionamiento a pleno no se pueden, como el archivo y desarchivo de causas, como liquidaciones, un montón de tareas que se hacen durante la feria, aparte del acomodamiento de los trabajadores abogados también. Pero bueno, eso es parte de un desconocimiento de la tarea de los trabajadores judiciales, inclusive de un gobierno que pareciera desconocer los problemas de la provincia de Buenos Aires. Porque como decía antes, la justicia en la capital federal tiene mucho menos trabajo y tiene un sueldo 2 veces mayor. Pero acá tenemos un problema de la urgencia de lo que es el conurbano bonaerense, que tendría que ser atendido muy de otra manera por el Poder Judicial y para eso necesitamos mínimamente poder estar en nuestro lugar de trabajo. No es nuestra voluntad estar hoy en la calle, no es nuestra voluntad hacer un paro, sino que esta falta de diálogo y esta falta de voluntad de resolver el problema nos llevan a la profundización del conflicto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Daniel Pérez Guillén, que es directivo de la Asociación Municipal Bonaerense, secretario general de la CTA, hablando aquí en esta movilización a la Suprema Corte que ha hecho los judiciales. A espera del diálogo, a espera de retomar la negociación. En otras oportunidades también nos había marcado esta particular diferencia de los trabajadores del mismo sector en Capital Federal, con sueldos que duplican lo que ganan los trabajadores de aquí de la provincia de Buenos Aires. Y justamente para eso, bueno, se necesita retomar el diálogo y poder abrir nuevamente la paritaria para llegar a una cifra acorde a lo pretendido por los sectores. Más de 20 paros ya van a lo largo de año esperando que se pueda llegar a un acuerdo. Ya estamos en el mes de agosto, la verdad que llama sorpresivamente la atención lo que pasa con los sectores de trabajadores de la provincia de Buenos Aires y particularmente con el sector judicial nuevamente movilizado aquí con las 19 departamentales de la JB al Palacio de la Justicia en la Ciudad de La Plata. Bien, perfecto, Juanpi. Gran trabajo, volvemos en un ratito nada más. Juan Pablo Belluno, nuestro móvil desde tribunales. Es cierto, más de 20 paros que ya llevan durante este año y todavía no se avisora una resolución de este conflicto que viven los trabajadores judiciales bonaerenses. Hablamos ahora de las campañas y vamos a escuchar diferentes voces
Primero escucharemos la palabra de Mauricio Macri, el presidente de la Nación, que hasta hace instantes estaba realizando un acto en el estadio de Ferrocarril Oeste, y vamos a escuchar parte del discurso del presidente Macri. Acá es donde tenemos que demostrar que este cambio que hemos decidido no fue porque nos parecía lindo, que bueno cambiar, no, lo hicimos a conciencia y además poniendo el corazón, como lo estamos poniendo todos los días, porque así se logran las cosas. Y la Argentina arrancó. Al principio decían que solamente era el campo, pero nosotros dijimos, cuando el campo crece, crece la Argentina. Y del campo arrancó la energía, la renovable, la no convencional, y arrancó la automotriz, y arrancó la industria, arrancó la construcción, y arrancaron los créditos porque crece la confianza, y cada 2 minutos hay una familia que accede a la vivienda propia en la República Argentina, después de casi medio siglo. Este es solo el comienzo. Y crece la industria, y crecen los créditos Argenta para nuestros abuelos, que ya los hemos reparado con la ley de reparación histórica, pero ahora también los asistimos para sacar a los usureros del barrio que se aprovechaban de ellos y de aquellos que también tienen la UH o tienen las PNC, las pensiones por discapacidad. Son todas cosas que comenzaron a funcionar. Y este solo, insisto, es el comienzo de un largo camino. Y hoy tenemos la gran oportunidad, el día domingo, de que, como siempre, va a ser una fiesta, porque cada elección es una celebración. Y pensemos lo que están viviendo nuestros hermanos de Venezuela, que no pueden tener esa capacidad de elegir en libertad y que se han vulnerado todos los derechos. Nosotros los tenemos. Estamos hoy acá en plena libertad, en plena democracia, libertad de expresión. Por eso, lejos de engancharnos con el enojo, con la agresión, vayamos a ejercer ese acto de la democracia con alegría y decir, este es nuestro camino, este es nuestro camino, y queremos seguirlo recorriendo juntos, y queremos desde el amor, desde la convicción, cada vez convencer a más argentinos que por acá va a haber oportunidades para todos, absolutamente para todos los argentinos. Hay 1/3 de los argentinos que están en la pobreza, no que son pobres. Y nuestra obligación es abrirles la puerta hacia ese trabajo que les permita progresar, como también a que nuestra clase media se pueda proyectar con tranquilidad, sin angustias, sin mentiras, sin inflaciones ocultas, porque la vamos a derrotar, sin poder tener miedo al futuro de sus hijos. Por eso hoy los quiero invitar a que el domingo vayamos a votar a decirles al resto de los argentinos que creemos en lo que estamos haciendo y que necesitamos que todos se sumen, porque la Argentina arrancó, y los argentinos estamos comprometidos con el futuro, porque creemos en lo que estamos haciendo de corazón y con la verdad. Por eso, vamos Argentina, vamos todos juntos y vamos Buenos Aires. Ahora escucharemos a Florencio Randazzo, uno de los precandidatos en estas elecciones. Que no se le niegue la posibilidad que alguien pueda tener un lateral. No existe política pública, sí. O mejor dicho, política en materia de vivienda si no hay atrás una política pública, si no la está el Estado. Los planes los planes de Eva Perón, los créditos hipotecarios fueron los que permitieron el acceso a la vivienda a millones de argentinos. Hay que volver a recuperar el crédito como herramienta. Para eso hay que dar una pelea que es con los bancos. Hay que cambiar la regulación del Banco Central. Hay que decirle a los bancos que parte de la plata que tienen, que hoy el Banco Central, con una política absolutamente equivocada, les paga intereses por 220.000 millones de pesos anuales. ¿Escucharon bien? 12.000 y pico de millones de dólares. Lo ponga en función de las necesidades que tiene la gente. Que el real sistema financiero podamos redireccionarlo y le permita a la gente darle préstamo para que construya su casa. Cuando construye una casa, construye futuro. Construye la unidad familiar. Es como el trabajo. Encuentra un hogar donde en realidad empezar a soñar el futuro de sus hijos.
Sabemos lo que implica no tener una vivienda. Saber que todos los meses, cada tanto, te vas a tener que mudar y no sabes cuánto te van a pedir para un alquiler. Entonces, por un lado, el acceso al crédito, que sabemos que es complicado, porque para los más jóvenes están en su mayoría en la informalidad. Creo que hay un 35, 30% que están en la formalidad, y a eso hay que agregarle los niveles de ingresos que exigen los bancos. Y a su vez ajustado por inflación, cuando la Argentina está muy lejos de poder resolver un problema como es la inflación. Entonces, este gobierno no escucha, no solamente no escucha, no ve los problemas. Por eso me parece muy importante que ustedes hayan podido debatir estas cuestiones. Este gobierno no toma ninguna decisión a favor de los que menos tienen. Este es un gobierno que concibe el Estado para garantizar privilegios, cuando en realidad lo que tiene que garantizar es derecho, y a los que menos tienen. Es importante que ustedes tengan el concepto de la importancia que tiene el Estado en las sociedades como las nuestras, porque hay una política permanente de desvalorización sobre lo que significa el Estado. Que el Estado es oneroso, que el Estado es demasiado pesado, que cumple funciones que no le corresponden, es falso. Hagámoslo más eficiente, pero necesitamos cada vez más Estado en un país como el nuestro. Por supuesto, con funcionarios que tengan capacidad para administrar el Estado, que generalmente surgen de los gobiernos. El gobierno toma una decisión centralizada y la ejecuta el Estado. Y ahí es donde hay que producir una simbiosis para que en realidad las decisiones que se tomen finalmente se concreten en respuestas concretas a los problemas que afronta las sociedades de las características de las nuestras. Por eso nosotros queremos dar la pelea desde Cumplir. Es un espacio que nació como una respuesta a todas estas injusticias, a todas estas inequidades, dentro del justicialismo, movido por convicciones, por valores, por conductas. Somos peronistas, tenemos una sensibilidad muy especial. El peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, el peronismo es una identidad cultural. El peronismo sigue vigente, lo que le dio sentido a la irrupción del peronismo, allá por mitad del siglo pasado, que eran los sectores sociales más vulnerables, el no acceso a los bienes públicos de esos sectores, sigue vigente porque hay mucha injusticia todavía en la Argentina. Nosotros ratificamos las 3 banderas del peronismo, después veremos cómo la transformamos en actualizaciones permanentes, la justicia social, la soberanía política, la independencia económica. Ratificamos el rol de las organizaciones libres del pueblo en el peronismo. Creemos que es necesario fortalecer espacios como el peronismo desde una posición de rebeldía, compañeros. Como decía recién Bruno, creo no tenemos ni jefas ni jefes. Somos todos compañeras y compañeras. Nos rebelamos frente a la obediencia. Y ahora vamos a escuchar al jefe de gabinete porteño. Estamos hablando de Marcos Peña, quien también está recorriendo el país. Estuvo hace algunos minutos nada más también en el estadio de Ferrocarril Oeste junto al presidente de la Nación, pero estuvo en diferentes actos y lo escuchamos. Mauricio Macri ha sido el presidente que más ha hecho por Córdoba y por los cordobeses, cumpliendo su palabra justamente, después de muchos años de discriminación y de abandono, tanto en materia de obra pública, en materia de fondos, en materia de estímulo a la economía, desde el campo hasta la industria, hasta el turismo, bueno, y todos los sectores que hacen que Córdoba hoy tenga esa posibilidad de estar empezando a crecer como el resto del país. Y lo hemos hablado incluso con el gobernador, se sabe que está en trámite y se va a cumplir, como todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, lo hemos hecho. Entonces, tienen que tener mucha tranquilidad los cordobeses, que acá el primer defensor de los cordobeses se llama Mauricio Macri. Son definiciones que tiene que dar la justicia, ¿no? En estos temas, me parece que lo dijimos antes, hay leyes, hay jueces que tienen que garantizar esas leyes. Si la justicia ha definido que la candidatura de él no era válida, bueno, es algo que hay que respetar. Nosotros en nuestro caso creemos en valores distintos, en una política distinta. Cambiemos claramente, tiene también un muy buen equipo en la provincia de Buenos Aires, liderado por María Eugenia Vidal, y estamos seguros que Cristina Kirchner representa una minoría en la provincia de Buenos Aires y ni hablar en el país, ¿no? Una minoría que representa el pasado y no el futuro.
pero eso al final del día le toca a los bonaerenses poder ratificarlo. Y también escucharemos la palabra de Sergio Massa. Quitó la cobertura en muchos medicamentos de los crónicos bajo el argumento de que los jubilados que tienen una casa y un auto son ricos. Anteayer, en Moreno me contaba una señora: tengo la desgracia de que mi marido se murió y me dejó una casa. Y que mi hijo compró su auto y como no tenía crédito, porque era joven, lo puso a nombre mío. Y me cortaron los medicamentos para el cáncer. Mi pregunta es, ¿en qué cabeza cabe entender que alguien que después de 40 años de trabajo consiguió tener una casa y un autito viejo, o porque paga otra obra social para tener cobertura, automáticamente le eliminan los medicamentos? El gobierno tiene una lógica que es insensible y que es de soberbia. Y hay que ponerle un límite. Y hay que zamarrearlo. Y no significa jugar al fracaso, como plantean otros. Significa jugar al éxito de la Argentina. Cuando a alguien lo vemos que está caminando torcido, le tenemos que corregir el rumbo. Y el gobierno está caminando torcido. Y si no le corregimos el rumbo, poniéndole un límite, nos va a estrellar a los más de 40 millones de argentinos que vamos arriba del barco. Porque desgraciadamente elegir pagar 26 puntos de tasa es decirle que no al trabajo y a la producción y decirle que sí a la especulación. Porque desgraciadamente vaciar los bolsillos de los argentinos con los aumentos de tarifa y de impuestos, lo único que ha hecho es destruir nuestro comercio y nuestras pymes, que se frenaron porque la gente no tiene para consumir. Porque desgraciadamente cobrarle impuestos al que trabaja es mandarlo al mercado informal, o peor aún, es hacerle sentir que no hay premios y castigos en el país. Escuchando las voces en estos días previos, obviamente, a las elecciones que se van a desarrollar en la jornada del día domingo, a 4 días de las PASO, y en un rato vamos a hablar mucho más también de las elecciones que se vienen. Nos queda muchísimo, queda de deportes, de Estudiantes que juega esta noche, de Gimnasia y el mercado de pases que se sigue moviendo, y mucha también información del ámbito local. Nos vamos a ir ahora a una tanda. Primera pausa y ya regresamos.